terror. Claro, porque así en términos como de ciertas como tradiciones o como movimientos dancísticos dentro de las historias de las danzas, yo veo que está este como mundo de la danza Buto que entra, bueno, para todo el mundo después de los 70, 80. O sea, claro, no sé si directamente tiene que ver con eso, pero yo veo ahí como una vertiente, como en esta relación entre una estética más oscura y un cuerpo también como más distinto, ¿cachai? Como con otras estéticas, otras, y creo que por ahí puede haber también como todo un campo de relación. O sea, creo que es algo súper interesante lo que ustedes también están haciendo en términos de los trabajos o de la producción local en danza. Entonces, de eso estábamos hablando un poco, de la estética y de esta relación entre danza y terror. Yo creo que igual un poco lo asumimos en determinado momento, como que nos interesaba trabajar la danza de terror y también enunciarla de esa manera, como un poco hacernos cargo de lo que estábamos trabajando y también creo que aspirar a hacer una obra de danza que dé miedo. Y de hecho el otro día vi el video y da mucho miedo. Mucho miedo. Era la pregunta si vamos a dar miedo o no. Ay, Claro, no sé. es que esa era como la preocupación, como tiene que dar miedo, porque si no da miedo no es una obra de terror. Sí. Pero no sé, yo creo en este sentido me animo a decir, para mí como un gran referente es Pippington, que nos hemos compartido, pero fuera de eso nos compartimos muchos memes de terror. Sí, muchos memes. Muchísimos memes de terror. Sí. Cosas raras, cosas asquerosas, Más tiernas igual, Más como que hay una mezcla ahí. Hay Sí. un rasgo de ternura. Sí. Pero claro, un poco pienso en el momento en el que asumimos también esa característica o esta dirección, empezar a alimentar esa historia o esa estética, ¿no? Desde los vestuarios, y también algo de la extrañeza. Yo creo que también eso es algo de lo espeluznante igual. Siento que el lenguaje, al menos para mí, tiene que ser como el de una maldición, como que siento que hay como algo de las maldiciones, como que se traspasan y así. Una maldición social también, como lo que estamos viviendo, no sé. Y no sé, igual en la danza también es un poco una maldición trabajar el terror, porque nadie no se consume mucho, ¿no? O tal vez no cuaja, no sé, es como si fuésemos nosotros mismos nuestra maldición. Sí. No quedamos en nada, ¿no? Claro, porque las curatorias no incluyen tanto estas temáticas, no sé, las de acá al menos. Pero en realidad esto mismo que decís vos, como un poco observando las tradiciones tal vez, en realidad siempre fue para mí como un punto de encuentro entre nosotros en el que no nos interesaba tampoco cuajar en eso. Era como estamos por fuera y efectivamente estamos por fuera. Y aún así vamos a seguir trabajando Yay, sí, nuestro rol. tal cual. Creo que el terror igual lo asumimos en La Serena, en la residencia que tuvimos allá, como que nos preguntamos, ¿es terror gore? ¿Es body horror? No sé, como pensando en las categorías cinematográficas que hay, pensamos un poco dentro de qué tipo de terror estamos también. Pero no sé, la verdad. Me acordé hay una obra que ahora no recuerdo el nombre, ahí la podemos buscar, una obra en Conce que se estrenó el año pasado, que igual el rollo que tenían era este cruce entre la danza y el terror. No recuerdo, si ahí lo podemos... Sí. Creo que se mostró en el Teatro Bio Bio.
Sí. Bueno. Hace poco vimos algo como un post de una persona que iba a presentar danza y horror. No Sí. terror, una cosa así. Sí, danza y horror. Era como horror en referencia como a lo que pasa social, políticamente, no sé, algo así. Sí. No me acuerdo. Igual siento que están sucediendo muchas cosas en torno al horror y al terror. Me parece que capaz ahí son dos brechas, ¿no? Como el horror como ese espanto más social y el terror tal vez como ese poder más fantasioso, Sí, ¿no? fantasioso, Como, sí. Como aún así poder crear ¿no? una historia. Hablábamos de estas imágenes que nos da como que nos da el mundo y cómo la devolvemos nosotros, no sé, algo así. Como Sí. las imágenes que nos entrega el mundo, que igual, igual son bien de horror. Porque Terror. de hecho, es que bueno, creo que ahí se abren varias líneas también, de esto sí hemos como conversado un poquito, pero si bien conversamos muchas cosas, creo que no nos detenemos tanto a pensar en lo que hacemos, sino como que lo hacemos, hacemos, ¿no? Entonces ¿no? Sí. también este es un momento para pensar esas cosas. Sí, bajar. Ok. Sí, Pero ¿qué hacemos? claro, hablábamos de en realidad lo que sería la sinopsis de quién es quién como obra. Habla un poco de estos tres personajes que son dos niños y un granjero asesino, pero que también pueden ser espectros y ensoñaciones. Entonces hay algo de lo fantasmagórico, de lo más tal vez espectral o no sé. Y es muy loco porque yo cuando vi la obra pensaba en una novela de un escritor de acá, del Pablo Allenado, una novela que se llama Memoria de la carne. Y en la novela son dos hermanos gemelos que están encerrados en una cabaña, como en un campo. Y como que es toda una historia en torno a eso, y como que hay como violencia como con su papá y una cosa medio incestuosa. Pero también hay imágenes como de terror y bosque y hermanos que exploran sus cuerpos, y hay como... Igual también lo podemos... Se lo recomiendo para que lo revisen. Sí, creo que igual es una... O sea, creo que de alguna manera hay como... O sea, esto es como lo bacán del arte, que de repente hay como encuentros o como personas que acceden como a un mundo imaginario, por decir, inventando, pero que donde a veces hay cosas que se encuentran y que como que estuvieran como habitando un mismo mundo. Sí. Y en ese sentido creo que lo que mostraron en la carpa Trashumantes, ¿cuándo fue la función? ¿24? No me acuerdo la fecha. Sé que De fue un enero, Sí, sábado, sí, 24 de enero, sí. Creo que de todas maneras construye todo como una experiencia súper como cinematográfica, y realmente hay escenas donde te meten como en una situación ahí, terror, imágenes así como bien fuertes. Sí. Entonces igual si me pueden contar un poco más de cómo fue ya esta última función que presentaron, cómo fueron ahí configurando quizás como los elementos escénicos, quizás pusieron algo nuevo en esta versión. Sí. Bueno, hace un año tuvimos una residencia en La Serena en donde coreografiamos gran parte de lo que mostramos ahora, pero en ese momento no teníamos la técnica de iluminación y bueno, eso igual cambió. Entonces como de allí viene el trabajo. Este año, bueno, el año pasado estuvimos todo el año hablando con Pipi para esta residencia, organizando cositas, mandándonos fotitos de cosas que veíamos respecto a materialidades que queríamos usar. Y ya en el encuentro durante esa semana fue un poco probar la técnica y armar dos escenas nuevas, que fue la primera, que fue una escena que habíamos hablado cuando nos despedimos de la residencia anterior. Dijimos, queremos hacer esto, y así fue, así como se dijo, se hizo un año después, pero fue así muy preciso igual, siento. Sí, y como que lo hicimos teníamos. así.
que de hecho veníamos hablando tanto de colgarnos, aparecieron para mí dos, bueno, hubieron como muchos aciertos en esta residencia y en esta apertura de proceso que fue un estreno casi, más o menos, Sí. no anunciado, pero fue un como bastante, fue un hito tal vez para nosotros. De los cuales yo creo que veníamos hablando hace tiempo, teníamos ganas tanto de colgarnos, cuando recién estábamos armando este cat-dog queríamos Sí. colgar un cuerpo Fue- como con una, no sé cómo lo queríamos Con colgar, cadenas. con cadenas como y ganchos y que pueda colgar así, y esta vez terminó siendo Yavi, que es el personaje del espantapájaros, que no sé cómo, pero se colgó. Sí, fue una gran entrada también la de Yavi como personaje ya no técnico, sino que intérprete Sí. al 100%, Sí, y sí. estuvo durante toda la obra en escena, entonces igual fue, no sé, como un gran cambio en relación a lo que trabajamos en Serena. Pero claro, ese factor altura, como que está colgada por lo menos 10 minutos. De hecho, está colgada ¿no? como con un arnés de la cadera, pero parece que está colgada como que parece que está colgada del cuello. Creo que eso fue como un gran acierto. Y después la carretilla que apareció, y siempre queríamos estar en un carro, como que en la primera apertura más performática que hicimos en COM, en la segunda muestra del CDI en el 2023, con el video performance de Quién es quién, versión cat-dog, Yavi nos entraba en un carrito de supermercado y esta vez nos entra en una carretilla. Y estamos... Claro, ahí me vuelve un poco lo que estábamos conversando antes de, ¿no? Como estas imágenes que nos devuelve un poco como el mundo, ¿no? Como estas imágenes totalmente perturbadas, violentas, ¿no? Como en el sentido de que hay un espectro de realidad, pero también el cuerpo, ¿no? Porque Yavi nos entra en una carretilla, estamos los dos sin ropa, nos viste, ¿no? Inconscientes, como hay un poco de ese espectro de realidad, como un terror más relatado tal vez, o que ficciona una especie de relación entre los personajes. Pero después está este otro campo en el cual de repente trabajamos más, tal vez incluso algo en relación a la interespecie, o este bicho animal niño que tiene mucho culo, muchas patas, brazos, como ir desfigurando un poco el cuerpo y bueno, todo ese otro marco coreográfico, porque estamos hablando como de 4 escenas más fuertes, ¿no? Más o menos, 4 escenas con transiciones. Y la coreografía en sí ya estaba. Ya estaba, Sí, yo creo que la sacamos el primer día, la yo creo que- recordamos así, pa. Igual vimos el video, pero Sí, digo, sí. como ya estaba en nuestros cuerpos y fue bacán igual darse cuenta de eso. Sí, requete. Sí, sí. Sí la afinamos, Sí, pero... sí, se cambiaron cositas, Pero claro, para mí la coreografía hoy es muy divertida la coreografía, Sí. porque son puras situaciones, gestos. De repente hay momentos en los cuales nos pasan cosas, momentos en los que hacemos cosas, momentos en los que nos sorprenden cosas, ¿no? Así que es como bien turbulento el montaje. Después esta vez funcionó finalmente la tele, que en La Serena no pudimos poner el video, como que estaba la tele pero no apareció el video. Entonces ahí ya son las capas también del archivo que entra a la escena. Ajá. también, ¿verdad? Sí. Mm. Yay. Y bueno, en la residencia, no sé, fue todo bien cómodo de trabajar. Creo que tu coreografía esté más allá, y yo estuve viendo como más cositas de producción, como de Konamis que nos llevaban el arnés, la cuerda, Tito que preparó como gran parte de la escenografía, ¿qué más? Así, zapatos que nos tenemos que conseguir. Sí, el vestuario, en realidad nuestro vestuario es lo más simple, porque no trabajamos tampoco con vestuarista, entonces como que usamos
calzones que teníamos de La Serena, zapatos que no encontramos, así que usamos zapatillas, remeritas nuestras, como muy ropa nuestra, pero Ayavi sí creo que estuvo como más fina su elección de vestuario, Sí. porque finalmente tiene el traje verde por debajo y arriba tiene este vestuario como de granjero, de espantapájaros. De espantapájaros, Entonces sí. estaba como con 2 máscaras, con 2 guantes, como insensibilizada, así, y haciendo todo, abotonando con una luz strobo, pa, pa, pa. La tarea fácil, Y la que a botones. y la que abotones. Sí, sí. No, y la entrada de Molly le dio otro corte, fue La verdad máximo, que sí. igual la iluminación. Bueno, nosotros le llevamos una propuesta, ella también propuso otras cositas y fue la verdad muy orgánico el trabajo. Siento que funcionó así muy, muy bien. Sí, yo creo que esta sensación más cinematográfica se termina de como... sí, se cierra, o no sé ni siquiera si se cierra, se abre en realidad con Molly, porque el trabajo de luces lo cambia todo verdaderamente. Más allá de todo el trabajo que finalmente creo que estamos trabajando en Quién es quién hace unos 3 años, por un lado o por el otro, pero eso Sí, buen punto. para mí tiene ese sentido, como el video, por ejemplo, conversando después como Isaac nos grabó el día anterior a la apertura, el día de la apertura, entonces conversando ahí como que me decía, no, y en el video parece que ya son estos 2 personajes, el granjero les cosió el vestido y los tiene ahí, como que los desenterró y ahí los tiene ahí, y el video es en el futuro, ya 50 años después, cuando no tienen pelo y solo comen gelatina que les da como para mantenerlos ahí vivos. Como Flash. por un lado, claro, por un lado el flash que se hace cada persona, que es genial, Sí. y por el otro como esa posibilidad narrativa que te permite el archivo audiovisual adentro de la escena, que es mucho más específico, porque el audiovisual yo creo que siempre tiene algo más como... Tenemos las calvas puestas, las tomas obviamente son seleccionadas. como- Y en eso el material que utilizaron de sonoro, también recuerdo que igual hay ahí claro, como parecieran ser como samples de películas de terror, como... YouTube. YouTube y Queremos, YouTube. queremos agradecerle a YouTube. ¿Cómo se llamaba ese? El que sacamos del grito. Usamos un tráiler de La Isla de los Niños Perdidos, una Sí, cosa así. sí. Los niños perdidos. Otro más que no. Escalofríos creo fue. Como de unos monitos una serie de terror. Una serie de terror. Del una cosa Nickelodeon. así. Que tiene como puro, como muy efectista también, como, como todo así. Pero Y el audio de Cosa Rota. está el audio de Cosa Rota, porque en realidad son como 2 tracks, usamos 2 tracks. Que uno es ¿cómo se llama? Es de Pro Tools, que es un grupo de heavy metal de mi hermano. Ya creo que hace unos años que no tocan, pero quedó ese archivo. ¿Cómo Doctrina del Temor se Doctrina llama. del Temor, sí. Se llama el primer tema, que empieza, ¿no? Empieza con un heavy metal, luz strobo. Después usamos temas usamos compilados que los editamos en la compu, Sí. que habían sonidos de pajaritos. Sí, como de bosque. No, pero eran más pajaritos, sí. Sí, Después- se unió todo, como Se unió una gran todo. pista y ya, eso fue. Y después hay como 2 temas, o 3 temas incluso, pero como medio la intro de esto, la música del tráiler de esta peli y un poquito más de este momento musical de otra canción, que ni idea, YouTube. Y al final está este otro tema, Under My Umbrella, como algo ya más... Como el cierre cómico, va, Sí, no sé. sí, algo más carismático. Sí. Y luego en esta función leyeron un manifiesto. La verdad Al que final. sí,
¿Qué me pueden contar al respecto? De ¿cómo surge eso? ¿Por qué lo deciden leer? O sea, un poco como el trasfondo. Lo escribimos, no, toda la semana. Creo que era importante en principio como nombrar a las personas que nos habían colaborado, que fueron muchas. Era como un primer momento de agradecimiento y luego queríamos declarar un poco qué nos pasa con nuestro trabajo y como compartírselo a quienes estaban allí. Y tratamos de... Era algo como más específico en un momento y tratamos como de cierta manera como simplificarlo para igual no dar como la lata, no sé, pero creo que eso era como declarar un poco qué nos pasa con lo que estamos haciendo. Creo que un poco conversamos, para mí por un lado fue como amabilizar para nosotros ese cierre final, porque uno baila y después te parás y tenés que decir unas palabras, ¿no? Como que generalmente sucede ese momento. Igual la obra es como lo damos, ¿no? Entonces fue como mejor tengamos esto resuelto y no nos encontremos en ese momento. Sí, verdad, sí. Como después de la obra que como que te cae el chivo y estás ahí, tenés que decir algo, como no, sepamos, como tengámoslo ahí como nada. Una carta. Sí, exacto. Y también, por otro lado, creo que en esa semana, en los ratitos, porque estábamos todo el día, toda la noche, todo el rato hablando de esto, yo me estuve quedando en la casa de Alex, entonces era como... pero me parece que también trabajar con la temática del terror o con la estética del terror y rozar escenas de violencia o imágenes como de violencia explícita o que siempre tiene su cara cómica, siento, pero también genera, entonces creo que era importante también reafirmar un poco qué sentido o qué ideas estaban por detrás o por debajo de lo que finalmente es la estética de la obra, ¿no? En el sentido que a veces creo que puede llegar a suceder como de un poco reproducir esas imágenes que finalmente no queremos ni en el territorio, ni en la casa, ni en el trabajo, ni en ningún lugar. Entonces era como, claro, no estamos queriendo reproducir esto ni generar un extracto de esto, sino que estamos haciendo una ficción porque es nuestro trabajo bailar y generar ficción. Pero no necesariamente con un lenguaje como rosa. Claro. No Sí. como bailamos, pero podemos bailar algo súper gore y heavy metal y hacer aún así como de eso. Porque claro, porque de todas Bueno, maneras sí. el mundo ya es así, o sea, están estos escenarios, ¿cachai? Están estos personajes. Sí. Lo que ustedes decían son imágenes con las cuales ustedes están como dialogando, ¿cachai? O conversando o generando ahí un movimiento. Entonces me parece que de todas maneras como muy potente lo que están proponiendo en términos como de lenguaje y de cuerpo danzante, cuerpo ficticio en como... O sea, creo que es muy interesante que también las danzas y el cuerpo que danza se pueda mover en ese mundo también, como y no solo en un mundo bello o como... Claro. Sí, requete. Sí, me gusta esto como de que pueda seguir teniendo esa calidad de juego, ¿no? Como de que siga construyéndose también desde el afecto, los afectos, la ternura, como siento que hay mucho de eso en
como en nuestro equipo y en nuestro trabajo también, más allá de que lo que hacemos es bastante obscuro o fuerte, ¿no? Por así decirlo. Pero en relación a ese manifiesto, para mí, como también para cerrar la idea por mi parte, era como también afirmar o declarar, como decís vos, que nuestra tarea, nuestra labor, nuestro trabajo es bailar. Entonces, y tal vez sumándome a lo que decís vos, que podemos entrar en esos otros imaginarios y no necesariamente por bailar tenemos que entonces reproducir ciertas formas o ciertos lenguajes o estéticas o temáticas. Como, creo que eso es algo que siempre ha estado en nuestro trabajo como muy implícito. Sí, no sé, es implícito, pero está muy presente. Sí. Bacán, porque yo lo que leía igual era un poco esa como defensa de la libertad creativa, como bueno, queremos hacer esto y lo vamos a hacer porque igual queremos y creemos en esto, como más allá de como de todo lo otro, ¿cachai? Y es lindo porque no siempre la danza tiene como esos principios, a veces responde a principios, no sé, de económicos, de convocatorias, de proyectos y como, digamos, como movimientos que tienen que ver como con el flujo del capitalismo y los flujos, no sé, nacionales e internacionales de las convocatorias, los festivales, y un poco que es como digamos, como el campo de difusión de ciertos trabajos. Entonces es bacán pensar que igual lo que ustedes están haciendo también hay una resistencia y como un querer hacer más autónomo, más allá de no sé cómo llamarle, pero claro, más allá de las, no sé, ideas o temáticas o que a veces se establecen como en ciertos lugares. Sí, muy sí. Es que pienso que surge de algo como muy... O sea, surgió todo esto como de algo muy genuino y obviamente igual nuestra idea es trabajar de esto y eventualmente vivir y tener dinero. También. Pero por ahora en este momento va así y quién sabe, no sé qué va a pasar a futuro. Pero me gusta que sea desde este lugar del que lo estamos haciendo, como de los afectos, desde el jugar, desde el querer crear, imaginar cosas y eso. Sí, creo también que un poco me parece que en las artes escénicas, pero tal vez en general uno está bastante acostumbrado como a no quedar, ¿no? Como a recibir ¿no? Como a no quedar en las convocatorias básicamente. Entonces también me parece que ese lugar más autónomo, por lo menos a nosotros, y con toda la ayuda y la colaboración y la disposición y la materialidad, ¿no? Desde lo material y también desde lo más simbólico o afectivo que nos han apañado nuestros amigos, también, ¿no? Espacio Tragún, en el momento en el que un poco nos hizo link nos hizo nexo para ir a La Serena, y ese yo creo que fue también un gran momento para nosotros en el sentido de que tuvimos una residencia en la cual también ambos nos desplazamos, en el cual sí hubo un pago, un honorario por nuestro trabajo, como pero más allá de eso, creo que también este lugar un poquito más autónomo, más por fuera, incluso termina siendo un lugar de enunciación o algo que tal vez nos permite seguir trabajando de manera como bien honesta respecto a lo que queremos crear por quienes somos y por
cómo nos gusta trabajar también, ¿no? Como sin la necesidad de estar también como haciendo mucho ruido sobre eso, en el sentido que no somos tanto de... bueno, como decíamos antes, como hay algo más del hacer, me parece. Y en ese hacer como ir presentando, como bueno, esto es lo que trabajamos, esto es lo que nos interesa trabajar. Pero yo creo que eso también permite que los circuitos se vayan como desviando y armándose a la vez, como de decir, bueno, esta vez en Trashumantes nos vio mucha gente y a mucha gente le gustó y a mucha gente le impactó. Entonces yo creo que también eso es como, bueno, sí hay lugar para lo que hacemos, pero no son los lugares tal vez en los cuales se mueve un circuito de la danza, no sé qué, como simplemente es ir armándose el camino de uno, porque en sí no está el surco trazado, ¿no? Como algo de decir... hay que irlo encontrando. Exacto, sí, como cuando de repente se nota que mucha gente caminó por un lugar, entonces ya hay como un pasillito, ¿no? Ya hay como un caminito, un recorrido. Y yo siento que nosotros estamos más como... paliando ahí. Pero de eso sale algo muy rico, de eso sale algo muy rico, sí. Bueno, chiques, yo creo que lo dejamos hasta acá. Y aquí, ¿cómo es, Pipi? El rojo, de costado. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Gracias.